Ya, profe, ya le di el hospedador. Gracias. Bien, chicos. Entonces vamos a iniciar ahora sí. Preguntas. Vamos a la teoría. Oye, muchachos. Entonces, nuevamente, buenos días con todos ustedes, jóvenes entusiastas de Selección 2. Les saluda, como todos los martes, el profesor Juan Yucra. Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Hoy, como pueden ver, nos toca estudiar el feudalismo. ¿Ya? Tenemos que entender cómo surgió, en qué consistió, ¿no? Cuáles fueron sus características, sus bases de este sistema feudal que se desarrolló durante la Edad Media. Así que pasemos a estudiar en qué consistió el feudalismo. Muy bien, muchachos. Feudalismo, entonces. A ver, vamos a establecer este concepto un poquito amplio de lo que es el feudalismo, porque hay varios conceptos que podemos dar sobre lo que fue, pero este me parece que es un concepto amplio que va a incluir todo lo que vamos a señalar el día de hoy. Así que decimos que el feudalismo es un sistema económico, social y político que se desarrolló en Europa durante la Edad Media. Muy bien, ahí está. Entonces, el feudalismo eh, tiene o va a determinar una manera de ser de la Europa de la Edad Media, en el aspecto económico, el aspecto social, en el aspecto político. ¿Ya? Este sistema económico-social, pues, fue el que dejó atrás al esclavismo que estudiamos hace unas semanas. El esclavismo tuvo su desarrollo principal durante la Edad Antigua. Empezó en Mesopotamia y llegó a su auge en el Imperio Romano. Pero con la caída del Imperio Romano, el esclavismo también decayó. Entonces ahora hay un nuevo sistema que va a tomar su lugar, el feudalismo. ¿Ya? Así que el feudalismo es lo que deja atrás al esclavismo. Y el capitalismo, que es lo que existe actualmente, es lo que deja atrás al sistema feudal. Muy bien. Decimos que se desarrolló en Europa. Ya, ahora no vayan a asumir que el feudalismo no existió en otros continentes. Sí existió, ¿ya? Inclusive existió acá en América, ¿ya? Acá en el Perú. Los españoles lo introdujeron en nuestro país en tiempos del virreinato. El Perú también se convirtió en un país feudal, ¿ya? Pero el feudalismo, con todas sus características, lo vemos en Europa en la Edad Media. Por eso nos ubicamos en este continente a la hora de estudiar, pues, este sistema, ya que en otros lugares, como en Asia o en América, el feudalismo no tuvo todas sus características, ya que estaba, digamos, conviviendo con otros sistemas o en otras realidades. Y decimos que el feudalismo se desarrolló durante la Edad Media. Ya, muy bien. Recordemos que la Edad Media es un periodo de la historia universal, sobre todo de la historia europea, desde que cayó Roma en el año 476 hasta la caída de Constantinopla en 1453. Ahora, el feudalismo, es cierto, se desarrolla durante la Edad Media, pero en ciertos siglos de la Edad Media es cuando el feudalismo se desarrolla con más fuerza, es cuando llega a su consolidación. Digo esto porque para que haya feudalismo se requiere que se sumen varios elementos, varias características.
Entonces, estos elementos comenzaron a aparecer inclusive en tiempos del Imperio Romano ya, y fueron así sumándose, acumulándose poco a poco a lo largo de la Edad Media. Bien, solo después de la desintegración del Imperio Carolingio, esto es en el siglo IX, como estudiamos la semana pasada, solo después de la desintegración del Imperio Carolingio es cuando el feudalismo se desarrolla realmente, con todas sus características, ¿ya? Por eso solemos decir que el fin del Imperio Carolingio es lo que da origen, es lo que da inicio al sistema feudal, ¿ya? Pero en sí, el sistema feudal ha estado formándose poco a poco en los primeros siglos de la Edad Media. Pero es en este momento, siglo IX en adelante, cuando ya el feudalismo se desarrolla. Eso vamos a ponerlo ya aquí. Llegó a su mayor desarrollo en los siglos IX al XIII. ¿Ya? 9 al 13. Muy bien. Entonces, estos siglos vienen a ser una parte de la Edad Media que algunos llaman la Alta Edad Media y otros llaman el Medioevo. ¿Ya? Yo estoy utilizando este término, ¿ya? Medioevo. Entonces, el Medioevo es algo así como la parte media de la Edad Media. ¿Ya? No es toda la Edad Media, como algunos lo asumen así, ¿ya? Sino una parte de la Edad Media, del siglo IX al siglo XIII. Así que cuando diga la época medieval o los tiempos medievales, y me refiero pues a Europa, estaré hablando de la Europa feudal. ¿Ya? Lo medieval es lo feudal. ¿Ya? El tiempo en que el feudalismo se desarrolló pues fuertemente. Muy bien, ahí está. Al feudalismo también se le considera el tercer modo de producción. ¿Sí? Esto es lo que nos enseñó el, el marxismo o el materialismo histórico, que las sociedades se han organizado de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Estuvo la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Así que el feudalismo fue el tercero de ellos, el tercer modo de producción. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí tenemos un par de conceptos, ¿no? Uno, dice el feudalismo es un modo de producción. Y al decir eso, restringimos el concepto de feudalismo únicamente a la estructura económica, ¿ya? De ese entonces. En cambio, cuando decimos pues un sistema económico, social y político, estamos dando pues un concepto más amplio. Para otros el feudalismo únicamente es la relación que existía entre los señores feudales y sus vasallos. ¿Ya? O sea, un feudalismo centrado únicamente en el vasallaje, como vamos a verlo, ¿no? Pero ese concepto me parece muy restringido, ¿no? Para entender el sistema feudal. Por eso empecé señalando pues el concepto más amplio. Muy bien. En el feudalismo, ¿quiénes fueron los que tuvieron el poder? ¿Quiénes fueron, no? ¿Qué clase social o qué estamento, como le llamaremos, era el que predominó en este tiempo? Pues apareció una imagen, un hombre, un guerrero con armadura completa, montado a caballo. Pues, ¿cómo le podemos llamar a una persona con esas características? Pues tener una armadura así, un caballo así, pues costaba. Así que no puede ser una persona humilde, es una persona de la alta sociedad, dedicado a la guerra, ¿ya? Y la fuente de su poder es dos cosas, ¿no? Seguramente ese hombre es propietario de un extenso territorio, al cual llamaremos feudo, ¿ya? Y en ese extenso territorio, él tiene muchos siervos que están trabajando para él, labrándole la tierra. Entonces, a ese hombre que vemos en la pantalla le podemos llamar
A ver, claro, Ramos, te podemos llamar caballero. Cuando le llamamos caballero, estamos pues ya resaltando su oficio, ya su profesión, ¿no? Que es un hombre de armas. Ajá, la nobleza, ya todos los varones de la nobleza debían dedicarse a esta carrera de las armas. Lo noble era la guerra. ¿No? En la guerra se encontraba el honor. Pero también le podemos llamar señor feudal por la, ¿no?, posesión o propiedad que tenía sobre extensas tierras. O le podemos llamar nobles por tener títulos de nobleza. Tal vez el hombre que está ahí a caballo sea un conde, sea un marqués, sea un duque, ¿ya? Es decir, algún antepasado que tuvo recibió uno de estos títulos, tal vez del propio Carlomagno, y ellos han conservado pues estos títulos vía herencia, ¿sí? Condes, marqueses, así que le podemos llamar los nobles, los señores feudales, los caballeros. Muy bien, así denominamos a los que van a tener el control de Europa en esta época feudal, en este medioevo, ¿ya? Los señores feudales. Muy bien, así que acá lo notamos, decimos los señores feudales fueron los que tuvieron el poder económico, ya que eran los dueños de las tierras, el poder social, ya que ellos controlaban a la masa campesina, y también poder político, ya que estos señores feudales, sin ser reyes, se creían reyes y gobernaban a la población campesina que vivía en sus tierras. Ya acuñaban monedas, tenían sus propias banderas, ¿no?, escudos, se comportaban como si fueran reyes sin serlo, ¿no?, ya que desconocían el poder del verdadero rey. Muy bien, entonces tenemos aquí ya varias ideas de qué cosa es el feudalismo, pero obviamente nos falta mucho más. Tenemos que analizar sus elementos, qué características económicas, sociales, políticas presenta este sistema. Ahora, quiero retroceder ya para hablar sobre un antecedente del feudalismo. Un antecedente, ¿ya? Es decir, si el feudalismo es un sistema que se desarrolla claramente desde el siglo IX, ¿ya? El colonato es un antecedente porque el colonato existió en los siglos III, IV, ¿ya? Es decir, en la antigüedad, ¿ya? Siglos atrás al desarrollo del feudalismo, ¿ya? El colonato es un antecedente del feudalismo, es decir, es un elemento que está dentro del feudalismo, pero que comenzó a desarrollarse mucho tiempo atrás. ¿Cuándo? Cuando el Imperio Romano todavía estaba vivo, ¿ya? Así que vamos una máquina del tiempo a, pues, el Imperio Romano, allá en los siglos III y IV. ¿Cómo estaba el Imperio Romano en esos siglos, muchachos? ¿Estaba en auge o estaba en decadencia? Siglos III, siglos IV, el Imperio Romano estaba ya en, ¿qué recuerdan, chicos? Estaba, claro, Toledo, así es, estaba ya en decadencia. A esa parte de la historia del Imperio Romano le hemos llamado el Bajo Imperio. El Bajo Imperio. Muy bien. Parte de la crisis del Imperio Romano era la reducción de la masa esclava dentro del imperio. El que falte mano de obra esclava para mantener la producción, la generación de riqueza como había sido anteriormente. Parte también de esa crisis era la existencia de un Estado romano necesitado de ingresos, porque los que tenía
no eran suficientes para mantener los gastos que tenía pues el imperio. Pues frente a eso, el Estado romano va a aumentar los impuestos. Ahora, quien poseía esclavos, pues tenía que pagar más al Estado romano. Imaginemos un patricio, dueño de grandes tierras, que tenía muchos esclavos trabajando para él. Es decir, en Roma la agricultura se movía con el trabajo de los esclavos, ¿ya? La esclavitud, ¿no? El sistema esclavista. Pero ahora muchos romanos optaron por concederle la libertad a sus esclavos. Un esclavo liberado se le llama liberto. Y como estos libertos no tenían vivienda propia, no tenían pues cómo valerse, decidieron quedarse con su ex amo. ¿Qué estaba haciendo su ex amo? Pues había dividido su tierra, su extensa tierra, lo había dividido en parcelas y estaba arrendando esas parcelas. Arrendar es alquilar, ¿no? En un término más sencillo. Estaba arrendando sus tierras. Así que esos libertos se quedaron a trabajar para el ex amo. Ahora como pues arrendatarios, ¿ya? De esas tierras. Y así el romano logra que su tierra siga siendo trabajada, que siga produciendo, pero ya no está empleando mano de obra esclava. Está empleando ahora ya hombres libres, pero que no eran totalmente libres porque los libertos no tenían, digamos, todos los derechos como tenía un hombre que había nacido libre, ¿no? Además que al vivir en una tierra que no era suya, era pues, ¿no? Del ex amo, pues el ex amo le hará recordar pues que era su amo pues no hace mucho. Así que eran hombres que pues se volvieron dependientes de estos dueños de la tierra. Muy bien, entonces a todo esto nos preguntamos, ¿y qué es el colonato? Decimos que el colonato fue una forma de arrendamiento de tierras, ¿ya? Que se dio en el Imperio Romano, cuando estaba en crisis, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver este colonato con el feudalismo? ¿Ya? Que el colonato lo que nos muestra es que a finales de la historia de Roma, pues la mano de obra esclava comienza a ser reemplazada por mano de obra libre o semilibre, tal vez sería lo más real, ¿no? Semilibre. Y justamente esto es lo que caracteriza al sistema feudal. En el feudalismo no es una masa de esclavos los que están produciendo, no, sino una masa de hombres semilibres, ¿ya? A los cuales llamaremos siervos de la gleba, siervos de la gleba. Y si no eran libertos los que estaban trabajando estas parcelas de tierra, eran bárbaros. Es decir, gente que desde afuera pudo entrar al Imperio Romano de manera pacífica para sumarse a la producción agrícola. También ellos recibieron estas parcelas, iban a trabajarlas y como son arrendatarios, tienen que entregarle una renta al dueño de la tierra. Tienen que entregarle una renta. ¿Sí? Así como cuando alquilamos, vivimos alquilado en un lugar, tenemos que pagar pues una renta. Pues igual ellos. Esa renta ya terminará pagándose en productos, ¿ya? O hasta en trabajo, ¿no? En la medida que te caiga el uso del dinero. Y así estamos viendo cómo a partir del colonato se va a formar el sistema feudal, porque en el feudalismo hay eso, hay hombres dueños de grandes tierras que han dividido sus feudos en parcelas y le han entregado la posesión de las mismas a campesinos semilibres, ¿ya? Y estos campesinos semilibres tienen que pagar tributos al dueño de la tierra, al señor feudal. Tributos normalmente en trabajo o en productos, ¿ya? Así que el colonato es el germen, ¿no? Del cual se forma
el sistema feudal. Es su antecedente principal. A esto hay que sumar otros elementos germanos, romanos, cristianos, que todo se suma para la formación del sistema feudal europeo, poco a poco. ¿Ya? Así que siglo III, siglo IV está, eh, digamos, está originándose el sistema feudal dentro de este colonato, este arrendamiento de tierras. Muy bien, y ya para el siglo IX ya vemos pues el nacimiento del sistema feudal. Muy bien, entonces vamos a continuar. A ver, tenemos las causas. Muy bien, para que un sistema surja, era necesario pues que el sistema anterior entre en crisis. Porque, ¿qué razón existiría de que surja un nuevo sistema si el anterior marchaba bien? ¿Ya? Si generaba riqueza. Pero no era el caso. El sistema esclavista estaba en crisis. ¿Ya? Los esclavos no generaban la riqueza que sus amos esperaban. Como hemos dicho antes, los esclavos no son trabajadores muy productivos porque no tienen ningún incentivo para trabajar duro. No. ¿Ya? Hoy, pues, un obrero cada vez se esfuerza más en la idea de que será mejor remunerado. Si trabajo más, me ascenderán, me pagarán mejor. Pues, en cambio, el esclavo, por más que trabajara duro, el amo, pues, no lo tomaba en cuenta, ¿no? Al final, al esclavo le caía, pues, únicamente, ¿no? Comida, un lugar donde dormir, ¿no? Con su familia, pero por más que se esfuerce, eso no cambiaba su situación. Seguía siendo, pues, un esclavo. Y de ahí que el sistema esclavista sea un sistema eh, poco productivo si lo comparamos al sistema feudal. El sistema feudal fue un avance en lo que es, pues, la generación de riqueza. ¿Ya? Y el capitalismo que existe ahora es un avance mayor, pues, en comparación a estos viejos sistemas. ¿Ya? Y ahí, pues, que muchos destaquen en la historia del capitalismo, ¿no? Por haber desplazado a estos viejos sistemas al generar más riqueza que estos. Pero ¿es un sistema perfecto el capitalismo? Creo que las elecciones que hemos pasado, que estamos pasando, porque todavía eh, no termina, nos ha demostrado pues que no. Muy bien, el sistema esclavista estaba en crisis. Ahora, crisis, ¿ah? No vayan a asumir que el esclavismo ha desaparecido. No, los sistemas no mueren así nomás. El esclavismo sigue existiendo, solo que ahora eh, ya, digamos, está reducido, ¿no? Hay menos esclavos ahora, ¿ya? Ahora la mayoría de trabajadores en el sistema feudal son los siervos de la gleba. Los esclavos son una minoría, ¿ya? Así que conviven feudalismo con esclavismo, solo que el feudalismo es lo que predomina en este tiempo de la Edad Media. El esclavismo no ha muerto, ¿ya? Así es, inclusive durante la Edad Moderna, el esclavismo resurge fuertemente, pero en las colonias, ¿ya? ¿Recuerdan el caso peruano? Cuando nos convertimos en un virreinato por obra de los españoles, ellos trajeron muchos africanos aquí a nuestras costas en condición de esclavitud. Y así teníamos decenas de miles de esclavos, eh, como si el sistema esclavista pues quisiera, ¿no? Volver, ¿no? Con fuerza. Muy bien. Ahora, esto es lo que normalmente preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la causa directa para el surgimiento del sistema feudal? Pues la desintegración del imperio carolingio. A este imperio lo hemos estudiado la semana pasada, ¿ya? A ver, recordemos que Carlomagno, el que fundó este imperio, fue un emperador cuyo poder estaba centralizado. Él manejaba el poder, él decidía, él ordenaba, ¿no? Él vigilaba.
Carlomagno tenía controlada a la nobleza, ya los condes, duques y marqueses, pues estaban controlados por el poder central, por Carlomagno. Recuerda, Carlomagno los llevaba a las asambleas de Mayo, les daba las leyes o capitulares, luego mandaba inspectores, los vici dominici, a vigilar qué hacían estos jefes provinciales, los condes, los duques. Muy bien. Así que estos nobles del Imperio Carolingio, ¿ya? Condes, duques, no eran, no eran aún señores feudales. ¿Por qué no? Porque no tenían esta característica de autonomía que un señor feudal sí tiene. ¿Ya? ¿Qué es esto de autonomía? Que un noble, pues, él decide lo que ocurre dentro de la tierra donde se encuentra. Él decide, pero pues esto no ocurría con los nobles del Imperio Carolingio. No, ellos tenían que hacer la voluntad de Carlomagno. Entonces, ¿qué cosa faltaba para que estos nobles del Imperio Carolingio sean realmente señores feudales? Faltaba que ese poder que los controlaba desaparezca, ¿ya? Que no haya un emperador, o que haya, pero que sea débil, no como lo era Carlomagno. Y eso justamente ocurrió. Carlomagno murió y sus sucesores no tuvieron la fuerza para seguir sometiendo a la nobleza. ¿Ya? Cuando se desintegró el Imperio Carolingio, recuerdan ustedes, tres nietos de Carlomagno, Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario, se repartieron el imperio por medio del Tratado de Verdún del año 843. El imperio se partió en tres, como en este mapa pues lo recordamos. ¿Ya? Y con esta división del imperio, pues desapareció el imperio. Y no solo eso, ¿no? Que ahora estos gobernantes no van a tener la fuerza que tenía pues el emperador Carlomagno. Y esto será aprovechado por la nobleza para pues rebelarse contra ellos, ¿ya? Para sacarse de encima pues esa autoridad que antes les ordenaba. Y de esa manera, estos nobles, condes, marqueses, comenzarán a hacer lo que les dé la gana en sus tierras. Y ahora sí, se han convertido en señores feudales. Ahora sí. ¿Ya? Ahora sí. Muy bien. Entonces, ya recuerden eso, el feudalismo se desarrolla, surge tras la desintegración del Imperio Carolingio. ¿Ya? Una pregunta que siempre lo vemos pues, por acá. Ahora, a esto hay que sumar otra causa. ¿Ya? Muy bien. Los reyes se debilitaron aún más debido a que esta Europa estaba siendo atacada por nuevos pueblos bárbaros. ¿Ya? En el siglo IX y X se produjeron nuevas invasiones bárbaras. ¿Ya? Nosotros sabemos que en el siglo IV y V se produjeron las primeras invasiones bárbaras, las que destruyeron al Imperio Romano de Occidente. Así que podemos hablar de dos invasiones bárbaras, de dos oleadas, ¿ya? La del siglo IV y V, que generó la caída de Roma, y ahora las invasiones bárbaras de los siglos IX y X, que van a provocar el surgimiento del Atlántico y no hay nadie por allí. Bueno, ¿ya? Están los americanos, pero a una gran distancia. Así que ya los de esta época, vamos a llamarla ya franceses, ingleses,
están siendo atacados, ¿ya? Por estos pueblos bárbaros, ¿ya? Por algo, en Europa hoy encontramos pues un país que se llama Hungría, o otro llamado Bulgaria, ¿sí? Así es, ¿no? O los eslavos también van a establecerse y van pues, a constituirse en varios reinos, ¿ya? Varios reinos eslavos. Pero de todos ellos, los bárbaros más destacados, más temidos, eran los vikingos. Los vikingos, ¿ya? Muy bien, entonces ellos en el siglo IX atacan. Primero en el norte de Europa, sé que los vikingos eran de esa zona, de la península escandinava. Acá no se ve la península, en el siguiente mapa lo vamos a ver, ¿ya? Una península enorme que está al norte de Europa. Pues desde ahí los vikingos, con sus embarcaciones que simulaban, ¿no? La forma de un dragón, los drakars, pues atacaban a los ingleses, las ciudades inglesas, pero también pues germanos, franceses, eran atacados por los vikingos. Y no solo las ciudades o pueblos que estaban en la costa, donde desembarcaban pues fácilmente los vikingos, sino también ciudades o pueblos que estaban al interior de sus respectivos reinos. Ya, como fue una pregunta de admisión de San Marcos, los vikingos podían seguir navegando, ¿no? Con sus embarcaciones por los ríos y llegar de esa manera a ciudades importantes, como ocurrió con el río Sena. Los vikingos navegaron por el río Sena y así ingresaron a, al interior de lo que hoy es Francia. ¿Y qué ciudad importante de Francia, ¿no? Hasta el día de hoy, se encuentra junto al río Sena? Pues la ciudad de París. Entonces París fue un par de veces atacada, saqueada por los vikingos, ¿ya? En el año 845. 845, un par de años antes, el imperio se había dividido. Yo me pregunto si el imperio carolingio seguiría unido si todavía estuviera vivo Carlomagno. ¿Los vikingos habrían podido saquear París? ¿El imperio habría podido rechazar los ataques de los vikingos si Carlomagno estuviera vivo? Si el imperio no se hubiera dividido, pues no podemos saberlo, ¿ya? Pero podemos pensar que tal vez sí, ¿ya? Pero como el imperio se ha dividido y ahora las fuerzas, ¿no? Son más débiles, pues no van a poder, ¿no? Defenderse eficazmente frente a los vikingos, ¿ya? Y de esa forma los vikingos aprovechan esta desintegración del imperio carolingio para facilitar pues sus ataques, ¿ya? Ahí están, ¿no? Convirtiéndose pues en el terror de los mares, por algo le llaman vikingos, es decir, los reyes del mar. Muy bien. Estos vikingos atacaron, pues, no solo por el norte, también por el sur, ¿no? Ya que se metían por todos lados los vikingos y sumados a los demás sarracenos, eslavos, búlgaros, etcétera, pues atemorizaron al resto de europeos. Muy bien, entonces ese contexto de invasiones, ¿no? De muertes, de guerras, de terror, pues fue un contexto propicio para que se desarrolle el sistema feudal, ya que la gente atemorizada buscaba quien los proteja. Si el rey no estaba o no estaba en la capacidad de hacerlo, entonces la gente buscó a quién, ¿ya? ¿Quién podría ayudar a esta gente, pues, ¿no? Pues en cada zona había un noble, sea un duque, un conde, ¿no? Un marqués, y ellos tenían castillos. Pues esos hombres podían dar protección a la gente, ¿ya? Si vienen los vikingos, pues les dejaré que entren a mi castillo. ¿Pero con qué condición?
que como yo los estoy protegiendo, ¿ya? No el rey, yo, ¿ya? El noble. Entonces, a partir de ahora, ustedes a mí me deben obediencia. A mí me tienen que obedecer, como si fuera su rey, ¿ya? Y así la gente terminó, pues, obedeciendo ya no al rey, sino a la nobleza, ¿ya? A la nobleza, ¿no? Muy bien. Entonces, todo esto se suma para que los reyes pierdan fuerza y los nobles, más bien, ganen fuerza. Y así se configuró el sistema feudal. Muy bien. Ahí está la decadencia del poder de los reyes, el fortalecimiento de la nobleza. Uh-huh. Muy bien. Aquí tenemos un mapita para ubicarnos mejor. ¿De dónde eran los vikingos? A ver, si vemos en el mapa, los vikingos eran de esta parte norte de Europa. Acá hay una península, se ve solo un pedazo, pero a esta península se le llama Escandinavia. Escandinavia. ¿Qué países quedan aquí actualmente, muchachos? ¿Qué países quedan en esta parte de Europa? ¿Ah? ¿Qué países tienen como antepasados a los vikingos? ¿Ya? Pues por acá ubicamos en esta parte está Noruega y por aquí queda Suecia. Suecia. ¿Ya? Y aquí, en este lugar que se llama la península de Jutlandia, queda Dinamarca. Así que los descendientes de los vikingos son estos noruegos, suecos, daneses, ¿ya? Y también podemos agregar a los finlandeses, a los de Islandia, ¿ya? Pero digamos que este es el núcleo inicial de los vikingos, ¿ya? Llamados escandinavos por habitar pues esta península que se llama así, Escandinavia, o normandos, ya que eran hombres del norte, norman. Ah, mira cómo domino el inglés. Uy, todavía no. Un ratito, seguimos con el mapa. Estas flechitas nos indican, pues, los ataques vikingos. ¿Quiénes fueron víctimas de estos ataques? Tenemos los reinos británicos, los reinos anglosajones, ¿ya? O también podían ser atacados, pues, los reinos que se formaron con la desintegración del Imperio Carolingio, ¿ya? Como señalamos hace un momento, acá está el río Sena, que pasa por París, y por aquí se metieron los barcos vikingos y asaltaron la ciudad de París. Muy bien, también podían seguir navegando por las costas por el Atlántico y entrar al mar Mediterráneo. Y ahora desde el sur los vikingos podían atacar también. En el mapa se señala la isla de Sicilia y así los vikingos pues estaban asolando todas las costas de Europa. ¿Ya? Inclusive, como acá otra fechita lo indica, fueron hasta Rusia, ¿ya? Acá dice Kiev, Rusia, y de ahí avanzaron, por tierra en este caso, avanzaron y llegaron hasta, que está aquí, el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino está pues un tanto alejado de las tierras vikingas, está al sur, los vikingos eran del norte, pero aún así llegaron hasta el Imperio Bizantino, ¿ya? Así que nadie estaba libre de los vikingos. Muy bien, entonces el mapita nos ilustra, eh, ahí está, cómo los vikingos pues causaron tal, ¿no?, conmoción que pues propició el desarrollo del sistema feudal. ¿Ya? Ahí está. También estas flechitas son de los sarracenos, de los musulmanes. Ajá. Por acá indican los magiares o húngaros. Ok, muy bien. Ahí está. El mapa también nos permite observar que, a ver, esto de la desintegración del Imperio Carolingio, ¿dónde se dio? En Europa Occidental. Los ataques vikingos, ¿dónde se centraron? En Europa Occidental. Así que si les pregunto en qué parte de Europa el feudalismo se desarrolló, digamos, plenamente, pues decimos en Europa Occidental.
¿ya? Y ya sabes a qué parte me refiero, ¿no? Inglaterra, Alemania, Italia, lo que hoy es Bélgica, Suiza, y sobre todo, ya tal vez el auge del sistema feudal se ve en Francia, ¿ya? En Francia. Entonces, Francia fue fuertemente feudal. De allí que para que Francia deje atrás al feudalismo, pues costó. Se tuvo que dar toda una revolución para eliminar el sistema feudal en Francia, porque a pesar que pasó el tiempo, el feudalismo se mantenía en esta Francia. ¿A qué revolución me estoy refiriendo, muchachos? La que ya elimina el sistema feudal, pero a finales del siglo XVIII todavía. Obviamente me estoy refiriendo a la Revolución Francesa, la de 1789. Así que hasta ese tiempo el feudalismo se va a extender. Muy bien, ahora veamos las características del feudalismo. Características económicas. Muy bien. A ver, una característica es la autarquía. ¿Qué es eso? Autarquía económica. Pues es una situación en la que cada pueblo era, digamos, autónomo en lo económico. Es decir, cada pueblo se generaba los bienes que necesitaba, ¿ya? No como ahora, que muchas cosas lo compramos de otros países y otros países que no tienen lo que nosotros tenemos, pues nos compran a nosotros, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de economía autárquica, estamos hablando pues de algo totalmente distinto a lo que existe ahora, donde el comercio es fluido y hay pues intercambio de bienes de un lugar a otro, ¿ya? Una economía autárquica es lo contrario, digamos, a una economía comercial, ¿no? Fluida. Ya cada pueblo entonces era una unidad cerrada prácticamente que se autoabastecía de lo que necesitaba. Alimentos, ¿no? Ropas, lo que necesitaba. A menos que ya no exista ese bien en su territorio y tengan que traerlo de otra parte. ¿Por qué se da esta economía autárquica? ¿Por qué la gente no simplemente pues compraba, ¿no?, de otros y vendía lo que le sobraba a otros? Eso no era común en la época feudal porque recuerda lo que está pasando. Si te subes a un barco para transportar tus bienes y querer venderlo o querer comprar, ¿no?, algo de otro lado, pues no hay seguridad en los mares, ni siquiera en los ríos, ¿no? Pues te van a asaltar los vikingos u otros, ¿ya? Entonces era muy peligroso navegar en ese tiempo y el traslado pues se hacía a través de ríos o mares y ahí estaba el peligro. Y por tierra también era difícil, no habían caminos, no habían caminos, ¿ya? Y también te asaltaban, ¿no? En medio. La gente por eso optaba por quedarse cerca del castillo, porque allí se sentía pues protegido por el señor feudal. Pero si te alejas de los dominios del señor feudal, pues es tierra de nadie. No es como ahora, pues, que hay un Estado que en teoría, pues, nos protege, hay policía en todas partes, en teoría, ¿no? Acá no, ¿ya? Acá el rey no es capaz de organizar, pues, un Estado que alcance, ¿no?, todo el territorio. Así que, por eso el comercio decae y esto obliga, pues, a practicar una economía autárquica. Así que cada pueblo tenía que generar lo que necesita, ya que no lo podemos comprar de otras partes. Otra característica es que la economía se basó en la agricultura y la ganadería, por supuesto. Los vikingos y antes los bárbaros del siglo V habían atacado las ciudades, ya que en una ciudad pues se concentra la población, hay gente rica, hay riquezas en la ciudad y estos eran pues blanco de los ataques. Así que desde la primera invasión bárbara y ahora más con la segunda invasión bárbara, pues la población
abandonó las ciudades. Abandonó las ciudades. ¿Ya? Disculpen, chicos, disculpen. ¿Ya? Me llamó Castillo un ratito para un consejo. ¿Ya? Así que como la gente se ha trasladado de, de las ciudades al campo, pues obvio que ahora la economía va a girar en torno a la agricultura y la ganadería. La gran mayoría de personas están dedicados a esto. Uh-huh. ¿Qué pasó pues con la economía urbana, con los talleres, con el comercio, con el flujo del dinero? Pues eso ha decaído en la época feudal. Pero no va a quedar así por siempre. Pasará el tiempo y la gente volverá a las ciudades y volverán los negocios, ¿ya? La autarquía desaparecerá, volverá la economía comercial, pero cuando esto ocurra, ya estaremos hablando del inicio de otro sistema, el capitalismo. Por ahora, que la gente se ha ido al campo, que está practicando la agricultura y la tierra es lo más importante, pues en este tiempo lo que se está desarrollando es el feudalismo. Muy bien, ahí está. En este tiempo, la tierra se concentró en grandes propiedades. ¿Ya? Es decir, no predominó como ahora una pequeña o mediana propiedad territorial. No, en este tiempo predominó la gran propiedad territorial. O sea, algunos hombres se hicieron dueños de inmensas tierras. A esas inmensas tierras que eran propiedad de un noble le llamamos feudos. ¿Ya? Esto ya existía desde la antigua Roma. En Roma hemos hablado del latifundismo, que habían patricios dueños de grandes tierras. Claro, eso eran los latifundios, que se han mantenido hasta este tiempo. ¿Ya? Solo que ahora preferimos llamarle feudos. ¿Ya? La propiedad feudal. Muy bien, ahí está. Entonces la idea es que la tierra, que se concentre la propiedad de la tierra. ¿Ya? Es decir, que cada vez más tierras recaigan en manos de pocas personas. ¿Ya? No como ahora, pues, que la tierra recae en más gente, debido a que ya en nuestro tiempo hemos vivido reformas agrarias en el Perú y en el resto del mundo. Y la reforma agraria lo que ha hecho, pues, es dividir y repartir la tierra entre la gente. ¿Ya? Pues como una manera de liquidar el feudalismo que se resistía pues a morir en tiempos contemporáneos. ¿Ya? Acá no, acá la tierra se concentraba. ¿Ya? Muy bien. Y si muere el noble, el dueño de esas grandes tierras, ¿qué pasaba con las tierras? Si nos ubicamos en tiempos del Imperio Carolingio o antes, ¿no? En el Reino Franco, pues el padre tendría que entregarle una parte de sus tierras a cada uno de sus hijos varones. Pero eso ya no va a ser así. Ahora, en tiempos feudales, la propiedad pues se va a transmitir por herencia, pero va a haber un solo beneficiario de la herencia, el hijo varón mayor. Esto para evitar pues estos enfrentamientos entre los hijos, como ocurrió con los nietos de Carlomagno. Y así mantener unida pues la propiedad territorial, ya que muere el dueño y pasa a un solo dueño, su hijo, su primer hijo varón. Y así esta tierra pasará a su primer hijo varón. Y así este derecho del mayor, este mayorazgo, como le podemos llamar, va a mantener las tierras sin dividir, ¿ya? Lo cual es algo fundamental para que exista el feudalismo. ¿Cómo matas el feudalismo? Dividiendo la tierra, repartiéndola entre la gente, liberando de esa manera a los siervos. ¿Ya? Por ahora eso no ocurre.
Muy bien, decae el uso del dinero, decae el comercio, por lo que hemos indicado hace un momento. Vamos ahora a las características sociales. ¿Ya? Sociales. A ver. Muy bien, ahí está. En el aspecto social, a ver qué decimos, que la gente vivía, la gran mayoría vivía en el campo. A esta característica le vamos a llamar la ruralización, ¿ya? Totalmente diferente a lo que pasa en nuestro tiempo. En los tiempos capitalistas, más bien la gente del campo migra a las ciudades, ¿ya? No todas, ¿no? Y tampoco debe migrar todos, sino decaería la agricultura, las actividades rurales, ¿ya? En cambio aquí ocurría lo contrario. En tiempos feudales, la población de las ciudades migraba al campo. Las ciudades eran pues objeto de ataques, ¿ya? La gente fue al campo. Muy bien, entonces tenemos la ruralización. Esta gente, pues esta población europea va a quedar dividida en tres estamentos, ¿ya? Según la Iglesia Católica, que tenía gran influencia pues en este tiempo, se estableció que Dios pues así, ¿no? Así era su voluntad, que Dios le había dado, digamos, ciertas capacidades a unos y no a otros. Así que tienes que dedicarte pues a lo que Dios pues te ha dado, ¿no? Los dones que te ha dado. Y así se habla de que unos pues ya deben de pelear y defender al resto. Ya unos deben ser los caballeros, ¿ya? Muy bien, ¿quiénes deben ser los caballeros? Pues los nobles, únicamente los nobles. A esos caballeros, en latín, el idioma que utilizaba la Iglesia Católica, se le llama bellatores, los bellatores, ¿ya? Bel significa guerra, así que un bellator es un guerrero, un caballero feudal, ¿ya? Muy bien. Otros nacieron para dedicarse, ¿no? Al servicio de Dios, ¿no? A la vida religiosa, a rezar, ¿no? Por la salvación de todos. Es decir, los clérigos, los sacerdotes. En latín le llamamos oradores, los que oran, ¿ya? Y el tercer estamento, el tercer grupo, sería de aquellos que pues nacieron para trabajar, ¿no? No para pelear, no para rezar, sino para trabajar. A ellos vamos a llamarle los laboradores, es decir, los que trabajaban, los trabajadores, ¿ya? Mayormente campesinos, como la imagen lo menciona, ¿ya? Ahí lo vemos con su azada, ¿ya? Los que juegan eh, Minecraft, pues saben que es una azada, y todo eso, ¿no? Ok, entonces así la Iglesia Católica creó una sociedad tripartita, de tres sectores claramente ¿no? diferenciados, ¿ya? Los velatores, los oradores y los laboradores, ¿ya? Ahí está. Ahora, ¿qué cosa es un estamento? ¿Ya? Un estamento es un sector social cerrado. ¿Y qué significa? ¿Qué es esto de cerrado? Significa que si nacemos dentro de una familia de laboradores, ya nacemos y nuestra familia, pues, ¿no? Son de pastores, son de agricultores, son aldeanos, pues nosotros vamos a mantenernos en este estamento toda la vida. Nuestros hijos nacerán también laboradores y nuestros nietos y todas nuestras generaciones serán pues laboradores. ¿Qué, profe? Pero no podríamos acumular algo de riqueza, heredarla a nuestros hijos, ellos acumulan un poco más, con el tiempo no se supone que la familia ya ha progresado, ha ascendido. No, eso no se puede hacer en tiempos feudales. No hay posibilidad de ascenso social. Una sociedad estamental es una sociedad cerrada.
¿ya? Donde no se permite el ascenso social. Uno nace laborator, muere laborator, ¿ya? No se permite la unión de personas de distinto estamento. Bueno, no se pueden casar con los oradores, son sacerdotes, ¿ya? Pero tampoco podían unirse un bellator y un laborator, ¿ya? Eh, no. Entonces, esto para mantener, pues, cada sector separado, ¿no? Esa es la idea de los estamentos, mantener a cada sector separado, ya no permitiendo la movilidad social, es decir, el ascenso social. Por eso, esta sociedad llamada así estamental es algo pues que no nos gusta, ¿no? Es algo que era rechazado por los que estaban abajo, por los que estaban arriba pues excelente para ellos, porque así no se mezclaban con los de abajo, pero los que están abajo querían ascender, ¿ya? Y la sociedad estamental no les permite el ascenso. Por eso, cuando se dio la Revolución Francesa, una causa de esta revolución, ¿cuál fue? El acabar con los estamentos, que hasta ese tiempo, 1789, todavía existían los estamentos, todavía existían. ¿Y por qué eliminar los estamentos? Pues para reemplazarlo por una sociedad en la que sigan habiendo pobres y ricos, pero donde el pobre, por su esfuerzo, por su mérito, ¿ya? Pueda ascender. Y si no es, pues, en una vida, tal vez en la suma de generaciones, esta familia pueda ascender, ¿ya? De ahí el esfuerzo de muchos padres para que tal vez la vida de ellos no sea, ¿no? Muy distinta a la que tuvieron al inicio, pero tal vez la de sus hijos sí lo sea, ¿ya? Y la de sus nietos, ¿no? Y eso pues lo que, ¿no? Todo padre busca, ¿no? Que tal vez la situación de ellos no sea tan buena, pero pues los hijos puedan mejorar, sea un poco mejor. Esa posibilidad de ascenso no había en tiempos feudales, ¿ya? Por eso preferimos hablar no de una sociedad clasista, sino de una sociedad estamental. En una sociedad clasista diferenciamos dos clases sociales. Una tiene propiedades, la otra no. Pero existe la posibilidad de que está abajo pueda ascender en una sociedad clasista. En una sociedad estamental no se puede. Esto te recordará a cuando hablamos de la India. ¿Te acuerdan la India? ¿Cómo se llamaban estos grupos sociales? Los brahmanes, los kshatriyas, los vaisyas. ¿Cómo se llamaba cada uno de estos sectores? ¿Recuerdan? En la India hablábamos de una sociedad de castas, de castas. Acá en Europa hablamos de una sociedad estamental. Hay un parecido, ¿no? Solo que en la India eran más rígidos, ¿no? Más rígidos, más estrictos que en Europa. Muy bien, entonces ya sabemos cuáles sean los estamentos, vamos a estudiarlos ya, a estos estamentos. A ver, tenemos a los bellatores. A ver, los bellatores eran de origen noble, ¿ya? Entonces, un campesino no puede ser un bellator, ¿ya? Tiene que ser un noble, ¿está bien? Y los nobles son aquellos que tienen títulos de nobleza, ¿ya? ¿Cuáles son esos títulos? Pues habían numerosos títulos, pero los más importantes eran los títulos de conde, duque y marqués. Títulos que son transmitidos vía herencia, ¿ya? Pues muere el conde, su primer hijo varón es el que hereda el título de conde. Y así pasa pues de padres a hijos el título. La nobleza se transmitía, ¿no? De esta manera por la herencia. Así como la propiedad, la nobleza también era transmitida. Y aquellos pues que no eran nobles no tenían posibilidades de serlo, porque como esto se transmite por herencia, ¿cómo podías pues convertirte en noble?
Era muy raro que alguien que no lo era se convierta en noble. El rey tendría que concederte algún título de nobleza, lo cual era difícil que se haga. Estos títulos los había dado, recuerdas, Carlomagno. Carlomagno había nombrado condes, duques, marqueses. En tiempo de Carlomagno, estos hombres eran simples jefes de provincias. No eran los dueños de esas provincias, no eran los propietarios de las tierras. Ahora sí, ahora se han convertido en los dueños de la tierra. Ya aprovecharon la necesidad de los reyes en sus guerras contra los bárbaros para pedirles a cambio de su apoyo la propiedad sobre la tierra. Se los concedieron y así ellos ahora ya no eran simplemente los administradores del condado, del ducado o la marca. Ahora eran los propietarios de esas marcas, condados y ducados. Y así se convirtieron en señores feudales. ¿Ya? Muy bien, ¿a qué se dedicaban estos hombres? Se dedicaban a la guerra. Esa era su profesión, ¿no? Entre comillas, profesión. Ya no fueron a estudiar a ningún lado, pero tenían pues maestros, practicaban, ¿no? Ahí están, ¿no? Eran los guerreros. Y a los guerreros feudales le llamamos caballeros. Y que cuando hay guerra, pues ellos van, ellos pelean. Y si no hay guerras, pues buscan entretenerse de alguna manera. ¿Mm? Por ejemplo, en las justas o torneos, donde los caballeros pues competían demostrando sus habilidades, ¿no? Como en la imagen, aquí estos hombres pues están buscando arrojarse del caballo, ¿no? Utilizando estas lanzas que se han cortado las puntas para que no sea mortal, y ahí se enfrentaban, ¿no? ¿Quién tumba primero al otro? O con el manejo de la espada, con la puntería, pues con el arco, etcétera, están pues haciendo sus competencias, demostrando sus habilidades, ¿no? Para la lucha. Esto obviamente era no se llamarle deporte, pero pues restringido únicamente a la nobleza. Sí, la gente del pueblo pues no puede participar acá, porque esto es un asunto de caballeros, y solo podían ser caballeros gente de la nobleza. Muy bien. Ahora, y para que te reconozcan como caballero, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Ya? Pues un varón de la nobleza se convierte en un caballero, ya, pero desde que nazca no creo, ¿no? Pues no, ellos tienen que entrenar, tienen que convertirse pues en hábiles guerreros, deben tener un caballo, armas. Llega un momento en la que estos jóvenes nobles se convierten en caballeros. Para eso tenían que pasar por una ceremonia. Le llamamos espaldarazo a esta ceremonia. Aquí se grafica un espaldarazo en la que una persona dedicada a la guerra, como vemos por su ropa, pues está siendo convertido en caballero, ¿ya? Quien te nombra caballero puede ser una reina, un rey, ya un poderoso señor feudal, pues te coloca la espada sobre el hombro, ¿ya? Y luego sobre el otro hombro. Y te dice, pues te nombro caballero. Muy bien, entonces este es el espaldarazo. Convierte a un joven noble en un caballero, ¿ya? Y así eres reconocido, ¿no? Por los demás caballeros como uno de ellos. Ahí está, ¿ya? Muy bien. Ahora, hay un código del caballero, ¿no? Pues hay que proteger al débil, ¿no? Hay que proteger al que no sabe pelear, ¿no? Por sí mismo. De ahí, pues, que vemos a los caballeros, pues, defensa de aquellos que no pueden, en teoría, ¿no? Hay siempre reglas, hay normas, ¿no? Éticas, pero cumplirlas, ¿no? Es lo que no vemos, ¿no? Ahí está. Muy bien, ¿ya? Entonces, un joven, primero es un paje, de ahí es un escudero, y pues se convierte en caballero, ¿no? Cuando pasa ya por este espaldarazo.
Muy bien, tenemos a los oradores, es decir, los sacerdotes o clérigos, la gente dedicada pues a la vida religiosa. Ahí está, como estamos en Europa, pues ellos eran cristianos o católicos. Muy bien, los nobles gustaban de aprender a pelear, pero no gustaban de aprender otras cosas, letras, ciencias, no gustaban de eso. Así que, como no tenemos una nobleza culta, pues la cultura quedaba, recaía en los oradores, en los miembros de la Iglesia Católica. Por eso decimos que eran la gente más letrada. Y ellos eran los únicos que podían enseñar entonces. Así que en las escuelas que se habían fundado o en las universidades que van a comenzar a surgir, desde la Universidad de Bolonia, en el siglo XI ya aparece una primera universidad, pues serán los sacerdotes los que impartan la educación. La educación estaba controlada pues por la Iglesia Católica claramente en esta Europa feudal. Ya cuando surja la burguesía, más adelante, las ciudades que han resurgido, habrán otras universidades ya no controladas por la iglesia, pues ya las cosas cambiarán, ¿no? Hasta lo que hoy es, ¿ya? Y como ellos controlaban la educación, podían entonces controlar también, pues, la manera de pensar de la gente, ya que desde pequeños nos enseñaban en qué debíamos de creer, qué debíamos de aceptar, ¿no? ¿Ya? Que debíamos respetar a la Iglesia Católica, creer pues que el Papa no es representante de Dios en la tierra, que el cristianismo, y así pues la población crecía, ¿no? Dentro de esta doctrina y aceptaba pues lo que decía la Iglesia Católica. Muy bien, pasemos a los laboratorios. ¿Ya? Muy bien, acá vemos gente trabajando, ahí están, ¿no? Cortando, parece ya el trigo, ahí están, ¿ya? Labrando, muy bien. Pues esta gente son los laboradores, ¿ya? Ahí están, ¿no? Agricultores, pastores, eh, ¿ya? Tejedores, pues los aldeanos, ¿ya? Y ahí están mirándolos, pues, un orator y un bellator, ¿sí? Los reconocemos pues, por la ropa de sacerdote y por la espada que el otro tiene. Las espadas solo debían de portarlos los bellatores, los caballeros. La gente del pueblo no debía pelear, no debía pelear, ¿no? Si la gente del pueblo aprende a pelear y tiene armas, pues se levantarían contra el sistema feudal, porque era la gente pues obligada a trabajar para mantener a todos, incluido pues a los bellatores y a los oradores, que ya no trabajaban. Muy bien, tenemos a los laboratorios, campesinos, artesanos, aquellos que producían la riqueza. Ya también le podemos llamar estado llano, llano ¿no? Porque está abajo, o el tercer estado. Así le llamaremos sobre todo cuando toquemos la Revolución Francesa, el tercer estado o estado llano. Muy bien, hay que diferenciar dos tipos de campesinos, el campesino libre y el semilibre. Muy bien, los villanos eran campesinos libres porque estos vivían en aldeas llamadas villas fuera del dominio feudal, ¿ya? Fuera de las tierras del señor feudal. De allí que eran libres, ya que ellos poseían o tenían pequeñas tierras propias. En cambio, los siervos de la gleba vivían dentro del feudo, vivían dentro pues de la propiedad del señor feudal. Y a pesar que ellos eran libres, en teoría, dentro del feudo, por vivir en una tierra que no era suya, pues su libertad va a quedar recortada. Por eso le llamamos semilibres a los siervos de la gleba. ¿Qué significa esto de la gleba? Gleba significa tierra. Siervo de la gleba significa que es un siervo atado a la tierra, unido a la tierra.
que no puede separarse de la tierra, ¿ya? Así como un enorme árbol tiene raíces profundas y es considerado parte de la tierra, o una enorme roca que no podamos mover, consideramos que es parte de esta tierra donde se encuentra la roca, igual se consideraba que los siervos eran parte integrante de la tierra y ellos no podían abandonar la tierra. Así lo plantearon la iglesia, los señores feudales, para mantener atrapada la mano de obra en las tierras, porque sin mano de obra, pues cae el sistema feudal. Ellos no iban a labrar la tierra, necesitaban a los siervos. De tal manera que si un siervo quiere salir, necesita el permiso del señor feudal. ¿Ya? Los siervos debían pedir permiso para todo al señor feudal. Para casarse, tienen que pedir permiso. ¿Ya? Así que, pues, ¿qué libertad era esa la que tenían los siervos de la gleba, ¿no? Como si fueran menores de edad, ¿no? Como si fueran niños que tienen que estar pidiendo permiso, pues, para lo que hagan al señor feudal. ¿Ya? Por eso decimos que su libertad estaba recortada. Eran semilibres. Muy bien. Estos siervos están aquí porque, pues, sus antepasados no tenían tierras. Así que tuvieron que vivir dentro de la tierra de otra persona. ¿Ya? Ellos reciben mansos. Los mansos son parcelas de tierra. ¿Ya? El siervo vive en esa tierra, cultiva en esa tierra. Lo que cosecha le pertenece a él, pero la tierra no es de él. Sigue siendo del señor feudal. Y a cambio de vivir en la tierra de otro, pues el siervo tiene que pagar tributos. Y como pagamos renta por alquilar un espacio, por vivir alquilado en un espacio, igual pues hay que pagar renta por poseer la tierra del señor feudal. ¿Ya? Y el tributo más importante le vamos a llamar la corvea, un tributo en trabajo. ¿Ya? Hay que trabajar las demás tierras del señor feudal y gratis, ¿no? Gratis. Acá no hay trabajo asalariado. Como el trabajo asalariado corresponde al sistema capitalista. Acá no, es un sistema distinto, no hay trabajo asalariado. Ellos trabajan para otro porque la tierra donde viven es de ese otro. Muy bien, acá vemos trabajando pues con sus palas, con sus azadas, estos campesinos. Muy bien, y nuevamente aclaro que no es que el esclavismo haya muerto, el esclavismo todavía existía, solo que ya era un sistema pues cuyo alcance era reducido. Habían menos esclavos, pero aún habían. Ya no todos habían sido liberados de la esclavitud. Había gente que todavía estaba en eso. ¿Ya? Así que no asumamos que ya no existen esclavos. Sí lo había. ¿Ya? Pero la mayoría de la gente eran siervos en ese tiempo. Por ejemplo, pero siervo y esclavo es lo mismo. No exactamente, ¿no? El siervo es parcialmente libre. En cambio, el esclavo, pues, no tiene nada de libertad, no tiene nada de derechos. El siervo los tiene, pero limitados, ¿no? Restringidos. Como lo tiene un menor de edad, pues, un menor de edad tiene su libertad todavía restringida, ¿no? Pero a los 18 años ya, pues, es totalmente libre, ¿no? Y en otros países hasta los botan de la casa cuando cumplen 18 años ya para que se hagan libres, ¿no? Completamente. Aquí en el Perú, menos mal, no me votaron a los 18 años. Muy bien, pasemos ahora a hablar de las relaciones de dependencia personal. A ver, ¿qué es esto? A ver, en un trabajo, ¿ya? Se da una relación de dependencia personal. El empleado, pues, tiene que obedecer al empleador, ¿sí? Él establece, ¿no? Qué cosa hay que hacer, ¿no? Cuántas horas, cómo debe hacerse las cosas, y el trabajador, pues, tiene que cumplirlas para que le paguen un salario. Así que ahí hay una relación de dependencia en un centro laboral. Muy bien. ¿Ya? O en otros lugares, ¿no? Es relación de dependencia, pues, ¿no? En el ejército, hasta en la misma familia, ¿no? Cuando hay que obedecer, pues, ¿no? A la autoridad paternal.
Pero nos estamos refiriendo acá a otras relaciones de dependencia personal. Una de ellas se llama vasallaje y la otra se llama servidumbre. ¿Ya? ¿Por qué relaciones de dependencia personal? Porque se forman vínculos entre dos personas. En el vasallaje hay un señor y un vasallo. El vasallo obedece al señor. Y en la servidumbre hay un señor y un siervo. El siervo obedece al señor. ¿Ya? Entonces son relaciones porque vinculan dos personas de dependencia porque uno obedece al otro. ¿Ya? Personal porque uno tiene que obedecer, uno personalmente tiene que hacerlo, ¿no? Muy bien, así que estudiemos qué cosa es el vasallaje ahora. ¿Ya? Muy bien, decimos que es una relación de dependencia entre dos nobles. Mira, el vasallaje se da entre nobles, únicamente entre nobles. En cambio, la servidumbre se da entre un noble y un siervo. La servidumbre se da entre personas de distinto estamento, de distinta condición social. En cambio, el vasallaje se da entre nobles, entre caballeros, entre bellatores. ¿Está bien? Ahí ves la diferencia entre hablar de vasallaje y hablar de servidumbre. Muy bien. A ver, en el vasallaje hay un señor y un vasallo. El vasallo obedece a su señor. Ambos son nobles, solo que el señor es un noble más poderoso y el vasallo, pues, es de menor poder. ¿Y qué cosa determinaba el poder en la época feudal? Pues fundamentalmente la tierra. Así que asumamos que este señor era dueño de enormes tierras. En cambio, este vasallo era dueño de una tierra, pues, no tan extensa. O tal vez no tiene tierras. Es un noble sin tierras. ¿Es posible eso? Sí. ¿Qué pasa si naciste segundo en la familia? Eres el segundo hijo varón, ¿ya? O tercero, como en mi caso. Entonces, ¿qué pasa cuando, pues, fallezca, ¿no? El señor feudal? Pues, como naciste después, ¿no? ¿Ya? No vas a heredar nada. Recuerda que toda la herencia recaía en el primer hijo varón nacido. Entonces, de esa manera encontramos que había nobles, pero sin tierras. Noble porque es de una familia noble. Mi padre fue un importante conde, pero yo no tengo el título ni tampoco tierras. Soy de una familia noble, me reconocen como noble, soy un caballero, ¿ya? He pasado por el espaldarazo, soy un hombre de armas, pero no tengo un feudo. Entonces, esto podría ocurrir, ¿ya? Estos nobles de menor jerarquía se ponían al servicio de un señor, o sea, de un poderoso señor feudal. Y así se daba este vínculo vasallático. Muy bien, para que se cree este vínculo, se daban dos ceremonias. En una primera ceremonia, llamado homenaje, el que va a ser el vasallo se arrodillaba ante el que va a ser su señor, como lo vemos pues en esta imagen. ¿Ya? Este hombre arrodillándose ante este rey parece. O por acá también. Algo, vamos a ver, de rodillas, el otro está sentado, uno está de rodillas y le agarra las manos. ¿Mm? Así como tal vez has visto esos románticos que se arrodillan, toman la mano pues a su novia, a su enamorada, y declaran pues su amor, y hablan de matrimonio. Bien, igual acá pues un hombre se arrodillaba ante ti y te tomaba la mano, ¿no? ¿Ya? Y te hacía promesas pues de serte fiel toda la vida. Entonces, esta ceremonia se llama vasallaje. ¿Ya? Yo me sentiría pues incómodo que un hombre se arrodillara ante mí y me agarrara la mano, ¿no? Pero pues eran otros tiempos, ¿no? Esa era la costumbre.
¿Qué le dice el que va a ser vasallo al que va a ser su señor? ¿Ya? Me hago vuestro hombre, es lo que le dice. ¿Ya? Hacerse hombre de otro. Ah, eso es homenaje. Viene justamente de eso, ¿no? Hacerse hombre de otro. ¿Ya? Y le hace un juramento de fidelidad. Así, ¿no? Arrodillado, agarrándole la mano. ¿Qué debe responder, pues, el que va a ser el Señor? Debe responderle, pues, que sí, que lo acepta como uno de sus hombres, como uno de sus caballeros, que lo acepta como su vasallo, ¿ya? Y le pide que se levante y se da un abrazo, a veces hasta se dan un beso, el osculum, como le llaman, y ahí está, todo esto es público, público, ¿ya? Y así ya terminó esta primera ceremonia que llamamos el homenaje. ¿Quién es el que, digamos, actor principal en este homenaje? El vasallo. Él se arrodilla, él jura fidelidad, él no pregunta. Muy bien. Y luego viene la segunda parte. Es otra ceremonia llamada investidura. Ah, antes de eso, un ratito. ¿Ya? A veces mostramos una imagen de un hombre arrodillado ante otro y confundimos homenaje con espaldarazo. ¿Ya? Para que sea espaldarazo, debe haber una espada, como en la imagen anterior, debe haber una espada en el hombro de un caballero. Acá no hay. ¿Ya? Esto es homenaje. ¿Ya? Acá también, ¿no? Homenaje. ¿Ya? Sobre una espada en el hombro del otro sería espaldarazo. Muy bien. La otra ceremonia se llama investidura, en el cual el señor feudal lo que va a hacer es entregarle un feudo o beneficio al vasallo. ¿Ya? Tal vez ese vasallo no tiene tierras y quiere controlar una tierra extensa, quiere ser un señor feudal en esa tierra. Entonces, si el señor feudal tiene enormes tierras, puede entregarle uno de sus feudos al vasallo. Vasallo, esta tierra es mía, pero te lo voy a dar bajo tu control. Toda tu vida estará, ¿no?, a tu cargo este feudo. Serás el señor feudal de aquí. ¿Ya? Siempre y cuando mantengas tu promesa de fidelidad. ¿Ya? Sigas cumpliendo tus obligaciones de vasallo. ¿Ya? Y si un día mueres, pues tu hijo varón mayor tomará tu lugar. Me rindo homenaje y así continuamos con todo esto. Si yo muero, pues tienes que rendirle homenaje a mi hijo varón mayor. Y así todo continúa con el paso del tiempo. Muy bien, esta entrega de la tierra se hace de manera simbólica. O sea, no firman un contrato, no buscan un notario como haríamos ahora. Es simbólico. El señor le da un anillo al vasallo o coge un poco de tierra, se lo pone en la mano. Simbólicamente le está traspasando el control de su feudo. Y así, ya, tenemos ya pues el vínculo vasallático ya establecido entre un vasallo y un señor. ¿Ya? Muy bien, pregunta. ¿El señor puede tener varios vasallos? ¿Puede tener varios vasallos? Pues, ¿qué dicen, muchachos? Por supuesto, ¿no? Puede tener varios vasallos. Puede tener, más bien lo que busca es tener muchos vasallos, porque así tendría un ejército de caballeros. Ahora, el vasallo puede tener varios señores. ¿Puede serle fiel a más de un señor? ¿Mm? No, eso sí no se permite. El vasallo solo puede serlo de un señor. No puede ser fiel a dos señores. Ya, si estos entran en pleito, pues ¿a quién va a serle fiel el vasallo? Ya, solo puede tener un señor. Ahora, un noble puede ser señor y vasallo al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí, ya. A ver, acá este vasallo
obedece a un señor. Este señor es muy poderoso, así que él se ha convertido en su vasallo. Pero este vasallo puede que tenga sus propios vasallos. ¿Ya? Así es, porque este hombre tal vez es un noble de rango medio, digamos. Entonces hay otros caballeros de rango bajo que pueden ser vasallos de este. Y este, que es un noble de rango medio, pues ser vasallo de un noble de rango alto. ¿Ya? Y este, por más que sea un poderoso noble, tal vez un duque, puede que sea a su vez vasallo de un rey o un emperador o del papa. De tal manera que se puede formar toda una red vasallática en la que la gente, los nobles, pues son o vasallos o señores de otros. ¿Ya? Muy bien. Acá estamos colocando las obligaciones que tenía un vasallo. El vasallo debe ayudar militarmente al señor feudal. Cuando éste esté en una guerra, el vasallo tiene que ir pues a ayudar. Esta es la obligación principal, porque este vasallo es un guerrero. A ver, aquí muchos se confunden, ¿ya? Tal vez no han estado siguiendo y se confunde. Cuando preguntamos, ¿cuál es el deber principal del vasallo para con su señor? Y ponemos pues en la alternativa, ponemos trabajar las tierras del señor feudal. Trabajar las tierras. ¿Ya? Ah, sí, esa debe ser. Voy a marcarla. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ya se ha confundido entre la obligación de un siervo, que es trabajar para el señor feudal, y la obligación de un vasallo. El vasallo no es el siervo. El vasallo es un noble de menor jerarquía. Y ningún noble trabaja la tierra. Eso lo hacen los siervos. Los nobles pelean, son caballeros. Por eso, el deber principal del vasallo para con su señor es pelear a su lado, darle ayuda militar. ¿Ya? Muy bien, también tiene que darle consejo si éste se lo solicita y tiene que darle también ayuda económica en ciertos casos, como cuando el señor feudal quedaba prisionero y pedía un rescate. Así que los vasallos tenían que pues, poner de la suya para pagar el rescate del señor feudal. ¿Qué obligaciones tiene el señor feudal para con su vasallo? Esto fue pregunta de la Universidad de San Marcos. Pues aquí está la respuesta que se hizo. Pues protección militar. El señor, a su vez, protege también a sus vasallos. ¿Sí? Ambos son caballeros que deben protegerse unos a los otros. ¿Ya? No solo en la guerra, también en los juicios. ¿Ya? Si hay un juicio, pues, ante el rey, el señor feudal, pues, actúa, ¿no?, como un mediador. En mi vasallo, ¿no? Muy bien. Y darle un sustento. ¿Cómo? Entregándole, pues, un feudo, donde este vasallo tendrá campesinos que trabajen para él y así no tener que preocuparse pues por la alimentación, porque el Señor le entregó una tierra con siervos incluidos. Ahí está. Muy bien. Ahora pasemos a la servidumbre. A ver, esta es una relación de dependencia personal también, pero ya no se da entre dos nobles, sino entre un noble, un señor feudal y un hombre de condición baja, un laborator, ¿ya? Un hombre de pueblo, un siervo de la gleba, ¿ya? Ya hemos hablado que los siervos de la gleba eran campesinos semilibres. Ellos vivían dentro del feudo, ¿ya? Vivían y comían, pues, de lo que producían en las tierras del señor feudal, a cambio de vivir en la tierra del señor feudal, a cambio de alimentarse, ¿ya?, de los frutos de esta tierra, pues tenían una serie de obligaciones frente al señor feudal. Así que aquí tenemos una relación de dependencia entre un siervo y su señor. ¿Ya? A esta relación de dependencia le llamamos servidumbre. ¿Ya? Diferencien, por favor, entre el vasallaje y la servidumbre. ¿Ya? Muchos confunden esta parte, ¿ah?
Inclusive en el prospecto de admisión de la Universidad de San Marcos, hasta textualmente dice, ¿no? Relaciones de vasallaje y relaciones de servidumbre o de señorío, como también se le llama. Relación de señorío. Muy bien. Y no, ya confunda, los siervos de la gleba no eran esclavos. ¿Sí? No eran esclavos. Tampoco eran hombres totalmente libres. El feudalismo es un sistema intermedio, digamos, entre el esclavismo y el capitalismo. En el esclavismo, el trabajador no tiene nada de libertad. En el capitalismo, el trabajador sí es libre. Ya en el feudalismo, pues es semilibre. Muy bien, para entender, acá tenemos un dibujo que representa un feudo. Esto vino en una pregunta de admisión también. Ahí está. Entonces, imagínate, esta es una tierra extensa, tiene un centro, el castillo, donde se encuentra pues el señor feudal, ¿no? Con sus vasallos que lo protegen, con su familia. Ahí está. Es un tiempo en la que es muy difícil tomar un castillo, ya que no existen todavía armas de fuego, aún no hay cañones para destruir la muralla de un castillo. No son 100% inexpugnables, pero es difícil, ¿no? Conseguirlo. Así que ante cualquier ataque, pues la gente puede protegerse en el castillo. Y así los señores brindaban protección y brindaban pues también la posesión de la tierra a la gente. Y a cambio la gente tiene que obedecerlo como si él fuera el rey. Acá vemos la aldea, ¿ya? Es decir, aquí están, ¿no? Las chozas de los campesinos. Ahí está. ¿Y qué tiene cada familia de aldeanos o campesinos? Tiene una parcela de tierra. ¿Cómo se llama esa parcela? Se llama manso. ¿Ya? Acá vemos los mansos. Parcelas de tierra, posesión de los campesinos. ¿Ya? Pero le pertenecen los mansos al señor feudal. El señor sigue siendo dueño de todo, solo que ha entregado la posesión de estas parcelas de tierra a los siervos, para que ellos trabajen esas tierras y coman de esas tierras. Muy bien, hay tierras comunales donde los aldeanos podían ir a pastear sus animales o a cazar. Y por acá, esto es importante, muchachos, aquí está la reserva señorial. Como el nombre lo dice, la reserva señorial es la parte del feudo que el señor se reserva para sí. ¿Ya? Imagínate que el señor reparta a los campesinos todas las tierras agrícolas. Pues, ¿y de dónde va a comer él? ¿No? Necesita separar una parte, la reserva señorial. Y obviamente se va a repartir, se va a reservar la mejor parte, la tierra más fértil, ¿no? La mejor tierra que hay, el señor pues se lo reserva, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora, una pregunta de admisión de San Marcos nos dijo lo siguiente, ¿ya? ¿Y quiénes son los que van a trabajar en la reserva señorial? ¿Quiénes van a trabajar allí? Pues alguien dirá, será pues el señor, mandará a sus vasallos. No, hemos dicho que los vasallos no hacen tareas agrícolas. Ellos pelean. Así que los que están obligados a trabajar aquí, a ver, vamos a ponerlo ya. Entonces, el señor le entregó los mansos a los siervos. Y a cambio de eso, los siervos deben de trabajar gratuitamente en la reserva señorial. ¿Ya? Y así los nobles no tenían que trabajar la tierra, pues ellos se dedican únicamente a la guerra. Ahí está. Así se da entonces esta relación entre siervos y señores feudales. Bien, acá vamos a puntualizar cuáles eran las obligaciones que tenían los siervos de la gleba frente a su señor feudal. ¿Ya? Frente a su señor, ya no frente a su amo. Eso de amo es en el esclavismo, ¿no? Frente a su señor, como decimos pues en tiempos feudales. Ya en tiempos del capitalismo dirás pues tu jefe, tu empleador. Muy bien. A ver, ¿cuál es la obligación principal?
la que acabamos de señalar. Los siervos de la gleba tienen que trabajar gratuitamente en las tierras del señor feudal. ¿En qué tierras? En lo que hemos llamado la reserva señorial. ¿Cómo se llama ese trabajo? Se llama corvea. Corvea. Ahora, el señor tiene la mayor parte del tiempo trabajando. Los tiene los siervos trabajando en sus tierras, en la reserva señorial. Y no tiene tiempo el siervo para trabajar las tierras que él tiene para mantener a su familia. De allí que esta corvea se convierte pues en una forma de explotación. Ahora, hemos señalado que lo que cosechaba el siervo de su manso, de su parcela, era de él. Los frutos le pertenecían al Señor. Ya, pero de esos frutos, el siervo va a tener que pagar tributos al señor feudal. ¿Ya? Aquí destacamos uno de ellos, se llama la banalidad. Cada vez que el siervo utilice alguna instalación del feudo, va a tener que pagar este tributo. ¿Qué instalaciones? Por ejemplo, el horno, el molino, la prensa de vino. Esto también ha sido pregunta de admisión. La pregunta era, ¿quiénes pagaban estos tributos? Pues la alternativa que aparecía es los campesinos. Los campesinos. Ahí está, tenemos entonces la corvea, hay una explotación del trabajo, la banalidad, ¿no? Hay una explotación también, porque están que le cobre, pues los campesinos tienen que pagar en especie, con productos. Y así lo que ha cosechado, pues termina en manos del señor feudal. Muy bien, y si esto no era suficiente, aún faltan otras obligaciones, como la pernada. Mediante la pernada, pues los siervos tenían que entregar a sus hijas al señor feudal. Cuando se casaba una sierva, pues la primera noche de casada tenía que pasarla con el señor feudal. A este derecho sexual que tuvo el señor feudal se le conoce como pernada, o también derecho a la primera noche. En latín, prima nocta, primera noche. Ya, derecho a la primera noche. Así que qué terrible que las mujeres, pues enamoradas tal vez, ¿no? De algún varón, pues pasen, ¿no? La primera noche casada con un extraño, ¿no? Con el señor feudal, por este derecho que tenía el señor feudal. ¿Ya? Como esta sierva, pues que su boda fue interrumpida por el señor feudal para llevársela. Esto lo saqué de la película Corazón Valiente de Mel Gibson, donde se representa justamente la pernada. Tal vez hayan visto esa película. Ok, entonces, era algo terrible, ¿no? Muy bien. En lo político, creo que ya nos quedó claro que los reyes tenían poco poder, ya no como en tiempo de Carlomagno. No, los reyes no tenían la fuerza para controlar a los señores feudales. Por eso los reyes no se metían en los asuntos de los feudos, ya, porque quien mandaba allí era el señor feudal de ese lugar. Las monarquías eran débiles, ya. Con el tiempo se recuperarán los reyes, pero por ahora, durante varios siglos, pues las monarquías eran débiles. Los señores feudales se creían reyes, no lo eran, pero se sienten reyes. Es como en casa, o a veces en el salón de clase, no faltaba algún profesor pues que se creía dictador, ¿no? Y su palabra era pues la ley, ¿no? En casa también no falta quien se siente pues no el amo absoluto, pues pasaba pues en el feudo que el señor feudal era el dueño de la tierra. Ya, pero eso no te convierte en el rey. Tienes el control de las cosas, pero no sobre la gente. Pero ellos creían que sí tenían el control de la gente. Al rey lo veían como un igual. El rey es mi igual, es mi par, ¿ya?
Entonces, a los reyes se le consideraba el primero entre iguales. ¿Ya? Iguales porque los nobles consideraban que tenían el mismo poder que un rey. ¿Y por qué el primero? Porque tenía un título que ellos no tenían, el título de rey, y usaban corona. Los nobles, pues, no eran reyes, ¿no? Formalmente, ¿no? Se podían comportar como reyes, pero no lo eran realmente, no tenían el título de rey, sino el de condes, duques. Muy bien, poliarquía. Es decir, eh, dentro de un reino había múltiples poderes. En cada zona había una persona que tenía poder, un señor feudal. ¿Ya? Entonces el feudalismo es un tiempo en que existieron múltiples poderes locales. ¿Ya? En cambio, más adelante, cuando los reyes recuperen su poder, habrá un gran poder central en lo que llamaremos las monarquías absolutistas. ¿Ya? A ver qué están escribiendo los chicos. ¿Hubo venganza? ¿En qué hubo venganza? En la película Corazón Valiente. Ya, con la prima Noctia, claro. Así es, ¿no? En esa película, pues el novio terminó vengando, ¿no? A su esposa, pues, matando al señor feudal. Sí, pues, así que si hubiéramos vivido en ese tiempo y fuéramos el novio, la novia, pues, ¿no? Las mujeres, pues, ¿cómo habríamos sufrido esta situación? No te pongas en el lado del señor feudal, pues, ¿no? Si Dios fuera el señor, tampoco, ¿no? A ver, la Iglesia Católica es considerada pues la institución más influyente en esta Europa de este tiempo, ¿no? La época feudal, ¿no? Ya que los señores tenían poder, claro, pero en su zona, en su feudo, ¿ya? Y además los señores feudales se hacían la guerra entre ellos, ¿ya? Y el rey, como hemos dicho, no tenía la obediencia de sus nobles. Frente a esto, el Papa termina siendo la persona más influyente. Y la Iglesia Católica, la institución más rica, porque llegó a tener tanta riqueza que se le consideraba a la Iglesia Católica como el más grande señor feudal de este tiempo. ¿Ya? Muy bien, era una institución unida, bien organizada, con una jerarquía donde el Papa era la autoridad pues, absoluta, con mucha riqueza proveniente de los feudos y los tributos que recaudaba. ¿Ya? Además, en ese tiempo todos creían, así que pertenecían a la Iglesia Católica, no como ahora, donde el ateísmo pues no, avanzado bastante. Además tenían poderosos que peleaban por la Iglesia, emperadores como Carlomagno y después pues otros reyes, aparte que controlaban la educación, predominaban en todo lo que es la cultura. Muy bien, ellos recaudaban diezmos, esto es la entrega de la 10ª parte de la producción, y también recaudaban primicias. Si has recibido una tierra, toda tu primera cosecha, tienes que entregarlo como tributo, es la primicia. Si tienes una vaquita, pues la primera cría de tu vaca, tienes que entregarlo a la iglesia, esto es la primicia. Siempre la primera cosecha o la primera cría es para la Iglesia Católica. Aquí vemos pues que hay distintos clérigos, hay una división, por acá lo puse, ya, bueno, ni el esquema nada más. Está el clero secular, que son aquellos que conviven con el resto de la gente, con aquellos que no somos religiosos. Y está el clero regular, que se aísla del resto de la gente, que vive en monasterios o conventos. También hay un alto clero que ocupa pues los cargos de mando, el papa, arzobispos, obispos, y hay un bajo clero compuesto por sacerdotes comunes. Muy bien, en este tiempo la Iglesia Católica desarrolló una doctrina filosófica conocida como la escolástica. En la escolástica lo que ellos buscaron es traer de vuelta la cultura grecorromana, traer de vuelta la filosofía griega como la de Aristóteles,
¿Ya? ¿Para qué? Para poder justificar la doctrina católica, para poder darle un sustento racional a la fe y poder unir, ¿no?, la verdad revelada por Dios, ¿no?, lo que llamamos la fe, y la verdad que hemos obtenido producto de la razón. Unir la razón y la fe, pero con la fe por encima de la razón. El representante principal de esta doctrina fue Tomás de Aquino. ¿Ya? Por acá vemos una escena de la Inquisición. La Inquisición, pues, que surgió, ¿no?, en estos tiempos, era un tribunal católico que perseguía la herejía. ¿Y qué es la herejía? Pues la herejía es una desviación de la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Hereje es aquel que, siendo católico, porque ha sido bautizado como tal, tiene ideas propias que chocan con lo que dice la Iglesia Católica. ¿Ya? Hereje no es el musulmán no es católico, no ha sido bautizado como católico. El musulmán no es hereje. Hereje es aquel que, siendo católico, discrepa con la Iglesia. ¿Está bien? Ahí veo pues una confusión, dicen los musulmanes, herejes, pero ellos no eran herejes, ¿no? Herejes son los que están dentro de la Iglesia, pero con ideas distintas a la doctrina oficial. Bien, muchachos, entonces, hasta aquí sería el tema. Quisiera resolver las preguntas, muchachos, así que les voy a robar un par de minutos más. Este es el tema anterior. Uy, el tema anterior. El tema de ahora, muchachos. A ver, si lo vemos rápido, puede ser el tema anterior. A ver, a ver qué nos dice. Pregunta de administración, a ver, siglo IX, siglo IX, cuando desaparece el Imperio Carolingio, tuvieron invasiones de bárbaros, las monarquías se debilitan, se fragmenta el poder. Todo esto, ¿qué hizo posible? Hizo posible el surgimiento del feudalismo. Es siglo IX, como lo hemos planteado también nosotros. Por supuesto, Ramos. En la siguiente, a ver, los reyes hicieron pactos, ¿ya? Pactos para tener la fidelidad de los nobles. Allá, ¿cómo así los condes, los duques apoyaron a los reyes? Siempre y cuando los reyes, ¿qué les den a cambio? ¿Qué cosa querían en ese tiempo, pues, los nobles? Querían tierras, ¿ya? Cederle tierras a posesión personal. Así que marcamos la C. Ya, muy bien, sigamos. En la 3, piden lo incorrecto sobre las funciones de los señores feudales. A ver, un señor feudal velaba por la defensa del feudo, ¿sí? Organizando un ejército conformado por caballeros. Esto está bien. Dirigía la política dentro del feudo. Dentro, sí, lo dije. Recaudaba el cobro de diezmos. Pero la iglesia puede recaudar sus propios diezmos. Para eso hay templos dentro de los feudos y los sacerdotes tienen que hacer esto. Así que lo voy a dejar ahí a un lado. Brindaban protección a los siervos que habitaban su feudo. Sí, tienen que proteger. Si no, se quedan sin mano de obra. Realizaban el pago de las banalidades. O sea, los señores feudales pagaban los tributos. No, ellos recaudaban los tributos. Por lo tanto, lo incorrecto son el punto 3 y el punto 5. Buscamos beso. En la 4, a ver, nos mencionan un feudo. A ver, ¿qué nos piden? ¿A qué representan las zonas llamadas A? A ver, las zonas A. A ver, pues esta A yo la encuentro donde están viviendo los siervos. Acá está el señor feudal en el castillo, los siervos están, y ahí aparece la A. Pues entonces puedo asumir que se trata de parcelas de tierra que se arrendaban a los campesinos para que puedan vivir. ¿Ya? Marco la C. ¿Ya? ¿De acuerdo, Ramos?
A ver, en la 5, a ver, ¿qué es correcto sobre los siervos? A ver, impartían justicia, no integraban el clero, difícil, tenían derecho a ser protegidos, sí. ¿Tienen acceso a feudos? No, los nobles tienen acceso a feudos, así que marco la C. En la 6, acá están representados un sacerdote, un caballero y un siervo, ¿no? Ahí está su pala. Muy bien. Entonces, respecto al de la izquierda, ¿cuál sería? El que está aquí. El que está aquí, ¿no? El personaje que está aquí. Este de acá, ¿ya? Con ese peinado ya de monje. Pues entonces, ¿qué marcamos? Sería la C. Su función era facilitar la salvación espiritual de las almas mediante la religión. Ajá, la C. Ya, sigamos. La 7, a ver qué nos hablan sobre el feudalismo. Los guerreros tenían reglas morales como respetar a las mujeres, honrar, honrar a Dios. Ya. Entonces, ¿qué se deduce de lo dicho? Que los caballeros, a ver, tenían un código de comportamiento, ¿ya? Basado en el honor, en el respeto. Por eso hasta ahora hablamos de los caballeros, ¿no? Aquellos que todavía siguen, ¿no?, ciertas normas de ayuda a los desposeídos. En la 8, a ver, el señor feudal ya entrega mansos, así que los campesinos tienen que pagar una renta. Este pago es realizado mediante allá la entrega de productos, sí, entregan productos, cumplen la corvea, es decir, pago en trabajo, sí, únicamente pagan en dinero, en oro, no, únicamente no. Entrega el 10%, ya, pero esto lo entregan a la iglesia, no al señor feudal. Por eso me quedo con 1 y 2. En la 9, uy, ya nos han hablado ahora, a ver, ya, los siervos tienen que pedir permiso para todos, tienen que pagar tributo, no reciben salario, ya. Además, brindaban consejo al Señor, no entregan las primeras cosechas a la iglesia, no al noble. Pagan banalidades, sí, eso sí hacen. Y la última, esta es la ceremonia del homenaje, cuando un vasallo jura serle fiel pues a otro. Ajá. Y luego viene la investidura. De lo descrito, ¿qué se desprende? Las ceremonias descritas son el homenaje y la investidura, sí. De esta forma se oficializa la dependencia del siervo al Señor, no de un vasallo al Señor. ¿Se garantiza la obtención de mano de obra? No, de guerreros al servicio del Señor. La dependencia entre nobles se garantizaba mediante la redistribución, entregando beneficios o feudos. Esto sí, 1 y 4. Ok, muchachos, ya sabes que en la tarea domiciliaria que toman en la tarde, les pregunto siempre por la 1, la 2 y la 3. ¿Ya? Así que la 3 creo que está más complicada. Chequenlo, ¿ya? Muy bien, chicos. Ya, nos vemos la próxima. Cuídense. Chao, profesor. Cuídese.